Estuve el martes al mediodía en un debate en el Congreso que me pareció muy interesante. Fue el debate de control político que le realizaron al superintendente de salud. Este hombre es sometido a un control, a un examen por la Comisión Séptima del Senado, donde en resumen le preguntan por la circular que ya todo el país conoce, esta circular sobre las terapias de afirmación de género, especialmente dedicadas a niños. Su circular afirma que estas terapias y esta identidad de género puntualmente en los niños, pues ellos tienen derecho desde los 3 años, entonces esto generó evidentemente un escándalo en todo el país, con toda razón, y quedé muy impresionado especialmente por algo, y es que en primer lugar este hombre se le demuestra que no está facultado para hacer esta circular, para emitirla, sobre todo porque la Corte Constitucional en ninguna parte le da la orden a él de emitir la circular, y él está utilizando una justificación que le demostraron en ese debate y me pareció muy interesante, que era falsa. Él decía es que la Corte dijo que había que hacer terapias de género en tales sentencias, y esas sentencias son sentencias T, o sea, de tutela, es decir, son para casos absolutamente específicos, personas con hermafroditismo, unas personas con una realidad absolutamente específica, y cuando es una sentencia de tutela, el efecto no es erga omnes, le explicaban los abogados, sino que es inter partes, y entonces aplica solo a los casos absolutamente iguales a ese que se está discutiendo. Entonces el superintendente estaba emitiendo una circular para todas las IPS y EPS, basado en un criterio para el que no estaba facultado, digamos. Es una circular que es ilegal. Pero es que además de que es ilegal, y lo tremendo de esto es que al hombre le preguntan muchas veces, bueno, ¿y entonces en qué clínica se realizan estos procedimientos, estas terapias que usted está indicando que se deben hacer y que se deben habilitar? Y la respuesta de él es no sabemos, pueden ser cero, es cercano a cero. Nunca dio respuesta y siempre la evadió. Y cuando se le preguntan, bueno, describa este procedimiento cómo es, la respuesta del hombre es, pues yo no soy científico, y al no ser científico no soy la persona indicada para describirlo. Y lo tremendo es que todo esto es una evasión. Y entonces el punto que muchos le reclamaban con toda justicia al superintendente es, si usted, que es la entidad encargada o quien dirige la entidad encargada de vigilar las instituciones prestadoras de salud de Colombia, si usted es que es el vigilante, usted es el superintendente de salud, usted el que vigila no sabe, entonces díganos quién debería saber. Si usted, que es el que vigila, es el que sanciona, además está sancionando, está dando orden de sancionar a clínicas según unas instrucciones que no son para usted, no estando facultado para hacerlo, en ninguna parte de la Corte le está diciendo a usted que sancione IPS que no hagan esto. Esto nos da solamente la conclusión de que usted, pues entonces, ¿qué competencias tiene para el cargo? O sea, ¿a qué vino acá? El superintendente dedicó gran parte de su tiempo a victimizarse sobre su condición personal. La realidad es que la política a veces tiene de eso. Hay quienes usan lo personal para evadir su responsabilidad pública, pero en una política pues la agenda es pública, por tanto a nadie le interesa, sus decisiones personales son suyas y nadie vino a hablar de eso. Fue a hablar de sus decisiones públicas y son terribles. ¿Qué pasa? Que esto es un tema, y quizá lo que yo quiero hablar hoy en este debate es, quiero hablar del tema de los niños, porque la realidad es que los niños trascienden a toda agenda política, a toda cuestión ideológica. O sea, nosotros no deberíamos estar pensando en izquierdas o derechas, o ni estar pensando en ningún tipo de discusión ideológica, partidista, lo que sea, cuando es un tema de niños, cuando hablamos de niños. Los niños deberían estar afuera de toda discusión de este tipo. Y digo esto porque especialmente hay una reflexión que a mí me suscita, me causa todo esto. Colombia es un país que no es apto para los niños. Cuando digo eso me refiero en todos sentidos. Yo he estado estos días, desde ayer, he estado bastante impresionado por el escándalo, por la situación que se vivió en el Valle del Cauca, el de esta niña que fue abusada por un tipo en una tienda veterinaria. Una niña fue a comprar un shampoo para su perro y en una tienda veterinaria un tipo la asesina, la descuartiza, perdónenme usar estas expresiones, pero es lo que sucedió. Esta niña fue hallada y el culpable de este crimen confesó. O
su culpa y está retenido. Pero frente a eso uno pues se llena de indignación, duele. Evidentemente esto indica cuánto nos deben doler a nosotros, los niños. Ayer que me pasaba eso, yo discutía con mi esposa y pensaba en mi propia hija, pensaba en los niños y decía, ¿qué somos nosotros entonces? O sea, ¿qué clase de monstruos hay en nuestra sociedad que permitimos, que sigue pasando, digamos, que abusen de niños? Acá, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, esto es un absoluto escándalo. La cantidad de abusos que todavía se dan, que se siguen dando. No hace mucho encontraron a un hombre con niños precisamente en un hotel y ese hombre se escapó y lo dejaron escapar. Y esas cosas llenan de indignación. Y no es solamente el hecho de que eso suceda, porque quizá aunque eso suceda como sociedad lo rechazamos. Y de pronto esa parte está bien que como sociedad lo rechacemos. Ahí lo que de pronto nos está haciendo falta es medidas más estrictas, de mayor disuasión, para evitar que esto pase. Pero además me preocupan sobre todo la cantidad de cosas que como sociedad ya nos acostumbramos, y ese es mi mayor problema. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos ya acostumbrando a que ciertas cosas pasen, que se nos conviertan parte del paisaje? Y en esto, la verdad es que quisiera más como desahogarme en una realidad que hoy todavía está pasando. Usted sale en su carro en la ciudad de Medellín, ya en cualquier otra ciudad, y lo que se va a encontrar es carteles obscenos, llenos de basura sexual, de promiscuidad, y quizá yo no estoy diciendo esto digamos, con ánimo puritano. Quizá entre adultos, el adulto debería estar en capacidad de simplemente evitar ver o decidir no ver o ignorar este tipo de cosas. Pero es que los carros no están, o en las calles no están solo los adultos, están también los niños. Y es que usted sale a Provenza en su carro con sus hijos, que hay una parte que es muy transitable y usted va a ir en su carro y sus hijos van a ver toda clase de ejemplos que van a destruir su propia inocencia. Chesterton decía alguna vez de manera muy poética que infanticidio es también matar la infancia. Y a muchos niños hoy les están haciendo eso, anulando su infancia y su inocencia. Estamos en una sociedad que ya se está acostumbrando a la obscenidad pública, y cuando hablo de obscenidad me refiero a todo tipo, incluso de lenguaje. Yo veía hace poco un cartel en las calles que tenía un mensaje tipo de esas estrategias de marketing de hoy en día, que es una frase como mi novia hace no sé qué, y entonces no sé qué cosa sexual, que se supone que es como para que alguien, qué sé yo, mire ese QR, hunda y por curiosidad y por chisme se meta, y es una propaganda de cualquier cosa. Eso hoy lo están haciendo mucho, y seguramente ustedes están viendo eso. Pero la gran pregunta es, ¿un niño ve eso y qué piensa? Y los papás no estamos para tapar los ojos de nuestros hijos toda la vida, los ojos de nuestros hijos toda la vida. Entonces uno aquí dice, sencillamente las calles de esta ciudad, de este país, no están siendo familiares. Y nos podrán llamar puritanos, nos podrán decir muchas cosas, pero sencillamente no se trata de nosotros, no se trata de los adultos, se trata de cómo cuidamos la inocencia de los niños. Especialmente lugares que estaban destinados para niños son los menos aptos para los niños, los parques de las ciudades. Muchas veces son los lugares donde las personas consumen drogas. Muchas veces son los lugares donde se da prostitución, se dan tantas cosas. Usted va a una catedral de una ciudad y afuera de la catedral, que es un lugar de culto, un lugar religioso, se va a encontrar toda clase de realidades dolorosas a nivel social que no son aptas de nuevo para los niños. Colombia ya no es un país para niños. Y podría hablar de esto en muchas esferas. Estamos como convenciéndonos de que los niños no hacen parte de la sociedad, como convenciéndonos de no traer niños tampoco, de no tener niños, de que los niños cada día hagan menos parte de nosotros. El problema es que somos un país que envejece, y que envejece muy rápido. Más o menos desde los 70s hasta hoy, Colombia tiene un declive poblacional del 72%. Somos el séptimo país con mayor declive poblacional en el mundo. Están arriba de nosotros todos los países asiáticos, Sur Corea, China, Japón, etcétera, que tienen unos problemas poblacionales tenaces. Y de séptimo está Colombia. Y esto es una realidad que uno tiene que atender. Colombia está particularmente mal en tema de infancia, por todas partes, por donde lo veas. Casos de abusos, el caso de Medellín es escandaloso, el caso Cartagena es escandaloso. ¿Cómo es que una película que se estrena y que se da a nivel mundial, Sound of Freedom, que seguramente se la vieron, el epicentro de esa película sea Cartagena, Colombia? Y en Colombia no se habló de ese tema.
No hubo una sola discusión en este país sobre eso. Pocos fueron los que lo hicieron, si mucho. Un par de congresistas hicieron, sí, una pequeña audiencia pública en el Congreso de nada más. Eso fue todo lo que se ha hecho. El resto, el país como tal, ha cerrado los ojos. Se conmovió. Seguramente mucha gente vio esta película. Se dio cuenta que fue en Cartagena que esto sucedió. Se dio cuenta que todo eso está pasando aquí, en Colombia. Y seguimos. Medellín, por ejemplo, y Cartagena tienen un problema de turismo sexual nefasto. Y muchas veces no se hace nada porque hay una realidad también, y es que económicamente viven de eso. Se acabaría gran parte del turismo de estas ciudades. Esto pocos se atreven a decirlo, pero hay que decirlo. Se acabaría el turismo en estas ciudades si se tomaran medidas rígidas contra todo esto, que yo creo que están haciendo falta hace rato. Y esta es la realidad de nuestro país. Una realidad donde las víctimas de todo eso son los niños, pero al mismo tiempo no es toda la realidad de nuestro país. Yo creo que eso también hay que decirlo. En un país donde se están haciendo terapias para hormonizar niños, que es absolutamente contrario a todos los restos de países del mundo. Usted se va a los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Todos estos países supuestamente muy progresistas están revirtiendo todas sus políticas de hormonización de niños. Están cerrando las clínicas, están cerrando sus clínicas que tienen que ver con hormonización de niños. ¿A qué me refiero con hormonización de niños? Es muy sencillo. Hay un proceso, un protocolo que se está adaptando hoy para los niños que afirman experimentar disforia de género. La disforia de género, incluso quienes están a favor de las terapias de afirmación de género, la reconocen como una digresión. Está en el DSM-5, está considerada como una patología. Esto no es un invento de nadie, digamos, ahí está. Pero la disforia de género, que básicamente es una digresión entre cómo la persona se identifica y su cuerpo. Así, por ejemplo, si la anorexia es como una persona identifica su cuerpo, entonces, en el caso de qué tan, digamos, gorda se siente la persona, entonces una persona puede sentirse más gorda de lo que es, y la anorexia es esa digresión entre cómo se identifica, cómo entiende que su cuerpo es de grosor y cómo realmente es. En la disforia de género lo que sucede es que una persona se empieza a identificar distinto a su realidad biológica, su sexualidad. Entonces, una niña empieza a considerar que es niña y empieza a expresarse como niña. Y esto tiene mucho que ver especialmente con factores que causan esto. Muchas veces, por ejemplo, y esto lo dice una doctora para nada, qué sé yo, de derecha, religiosa o lo que sea, se llama Debra Soh. Debra Soh dice que especialmente de las cosas que más causan esto son las redes sociales. Porque muchas niñas, por ejemplo, ven que las mujeres normalmente publican contenido o imágenes que son muy sexualizadas, que son muy de pronto fuertes, etc. Entonces, ellas dicen, yo no soy así. Entonces, si no soy así, es que no soy mujer. Y empiezan a llegar a conclusiones de que será que entonces no soy mujer, será que soy hombre. Entonces, y así digamos, esto es multifactorial. Eso no se da por un solo caso en específico, es multifactorial. Pero entonces muchas personas que empiezan a experimentar esto, si uno aplica esto al caso de la anorexia, lo correcto es que un terapeuta, un psicólogo profesional con ética le va a decir, no hay nada malo en tu cuerpo está bien, tu cuerpo es sano, tu cuerpo es bueno. En el caso de la disforia de género, hoy se estaba tratando de un protocolo que se están devolviendo en todos los países del mundo, que era de afirmación de género, donde entonces a la persona le afirmaban en su enfermedad, lejos de decirle, tu cuerpo no tiene nada de malo, tu cuerpo está bien, tu cuerpo es saludable, bueno y sano, le estaban diciendo, no, tu cuerpo sí te engaña, y en realidad no eres niña sino niño, y etc. Y básicamente, y esto lo hemos explicado mucho, consta de 4 partes. Primero, un cambio social, es decir, si es niña empieza a vestirse como niño, empieza a ir al deporte de los niños, etc. Número 2, drogas de bloqueo de pubertad. Que entre paréntesis, esta puntualmente fue sobre la cual se pronuncia el secretario de Salud del Reino Unido. Y recordemos que en el Reino Unido el primer ministro, Starmer, es laborista, es decir, es de izquierda, es un partido muy de izquierda. Y sin embargo, Starmer, siendo laborista, siendo secular como él solo, su secretario de Salud decide prohibir o cerrar todos los procesos de estas terapias de afirmación de género, puntualmente porque las drogas de bloqueo de pubertad, y eso él lo hace, él saca un comunicado diciendo vamos a frenar todo tipo de tratamientos a la disforia de género con drogas de bloqueo de pubertad,
sencillamente porque no existe ninguna evidencia que demuestre que esto sirve para la salud de estos niños. Y ante esto, ante no encontrar ninguna evidencia, y siendo yo un hombre de evidencia, dice el secretario de Salud, lo mejor que puedo hacer es actuar con cautela, porque no se trata de cualquier cosa, se trata de niños. Y entonces, ante eso, se cierran, se acaban. A mí esto me parece muy interesante porque esto es un criterio absolutamente técnico, científico, el que este da, y es, básicamente, no podemos hormonizar niños. Las drogas de bloqueo de pubertad existen y se dan para otros casos. Muchas personas, muchos jóvenes, experimentan una pubertad acelerada. Y al experimentar pubertad acelerada, dado a que su cuerpo tiene una producción excesiva de hormonas, lo que hacen es que esas drogas de bloqueo empiezan a regularlo para que su pubertad se pueda dar como en los tiempos correctos, naturalmente, etc. Esto no tiene nada que ver porque esto es para la disforia de género y esto es para bloquear un desarrollo normal de hormonas que tienen las personas en su etapa de pubertad. Ese es el número 2. El número 3 son las hormonas cruzadas. Una vez le bloquea la pubertad, lo hacen para que la persona pueda elegir con qué hormonas entonces desarrollarse para desarrollarlo hacia allá. Entonces, si la niña insiste que es niño, entonces luego le empiezan a dar testosterona, que son las hormonas de los hombres. Y lo mismo si el niño, pues le darán estrógenos, entonces que será para adecuarlo como niña. Y si es insistente, persistente y consistente, el paso número 4 es que le hacen una cirugía de reasignación de género. Ese es el nombre que tiene, cirugía de reasignación de género. Básicamente la cirugía de reasignación de género es, en el caso de una niña o una joven, una mastectomía, que es acabar con sus senitos. Eso es el caso de una niña, y en el caso de un niño es mucho peor. Esto se hace en Colombia desde los 14 años, esta última parte, el punto 4. Y el superintendente y mucha gente dice, no, eso no se hace en niños, eso se hace solo en pacientes después de los 14 años. Es cierto que el punto 4 es después de los 14 años. Lo que no te dicen, lo que engañan, lo que ocultan, es que los 3 primeros los hacen durante la infancia. Y esto es solamente el proceso conclusivo, la culminación de todo un proceso donde vienen destruyendo la infancia de un niño hasta que cumple 14 años y ya le pueden hacer estas cirugías. Esto está pasando en Colombia. Mientras, países como Inglaterra, y de nuevo esto no es un tema ni moral, religioso, ni de derechas o de izquierdas, nada tiene que ver. Es un país secular, con un gobierno laborista, que decide frenar esto. Por una sencilla razón, porque no hay evidencia que demuestre beneficios para ellos. Todo lo contrario. La mayoría de los pacientes que pasan por esto a los 21 años, el 90%, se arrepienten. Más del 90% se arrepienten cuando cumplen los 21 años, y es lo que se llama los detransicionados, la detransición. El problema es que en ese proceso de transición hay cambios, hay daños que son, y esta es la palabra clave, irreversibles. Ya no hay nada que hacer. Todo esto está pasando, digamos, en Colombia. Entonces somos un país que no tiene ningún problema entonces con hacerle esto a los niños, anular, arruinar su infancia. A mí eso me parece nefasto, a mí me parece que esto sea absolutamente escandaloso. Además, nos pasa lo que pasa con esta señora Irene Montero de España, que dice es que los niños tienen derechos sexuales. Es que los niños tienen derecho a escoger cómo se identifican sexualmente. Y a mí me parece eso absurdamente peligroso, porque decir que los niños tienen derechos sexuales es una forma eufemística para sencillamente sexualizar a los niños. Decir que el Estado tiene además el deber de sexualizar niños, bajo la excusa de la ESI, de la educación supuestamente sexual integral, que no es otra cosa que sexualización infantil, que es enseñarle a los niños un montón de cosas que no deberían aprender a sus edades. El enfoque para un niño en términos de sexualidad debe ser absolutamente preventivo de predadores sexuales, preventivo de aquello que vulnere o arruine su inocencia. Punto. Preventivo. No explorativo. No exploratorio, no dándole una información que no está para su lugar. Y eso se está haciendo con estas cartillas y demás de educación sexual, muchas de ellas en Colombia. Somos un país que tristemente se está arruinando a los niños, está olvidándose de los niños, está en una guerra contra los niños. Es impresionante, estamos sufriendo una guerra contra nuestros hijos. No hay otra forma de escribir esto, es que esto es verdaderamente escandaloso. Sin embargo, no es eso toda la verdad y lo que quiero decir. A pesar de eso, somos el país de los niños. ¿A qué me refiero que somos el país de los niños? Porque más allá de toda esta capa de ingeniería social que quieren hacer sobre nuestra sociedad, lo que hay son unas raíces muy profundas que no es fácil cortar ni anular.
y que esas raíces hoy hay que hacer valer y hay que rescatar, defender, reivindicar. Colombia es un país que ama profundamente a los niños, a pesar de esta capa de ingeniería social, de presiones internacionales, de políticas públicas ideologizadas por personas como este gobierno, por una cultura que se ha querido meter en nuestros países. Hay otra. Colombia tiene otro rostro, por así decirlo, como pasa también con la violencia. Colombia es un país que ha sufrido violencia mucho, toda su vida, pero eso no es determinante, eso no define quiénes somos. Fuera de eso, somos un país que valora la vida. Somos un país que en los hogares enseñamos el valor de la infancia, enseñamos el valor de tener hijos. Para nosotros, un hijo es una bendición, pero no solo eso. En nuestro país hay que medirlo también por sus símbolos. Colombia es un país que si visitas cada hogar te vas a encontrar con una pequeña imagencita del divino niño, del niño Jesús. Y esa pequeña imagencita del niño Jesús te habla de cuánto valora Colombia a la infancia, a los niños. Te habla de lo que significa un niño y su condición sagrada. Hay frases que resuenan en el corazón de todos los colombianos. Cuando decimos, ay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños, eso resuena en nuestros corazones. Cuando decimos, lo que hiciste por estos mis más pequeños, por mí lo hiciste, eso resuena en nuestros corazones. Nosotros somos un país que sabe lo sagrado que es la inocencia de un niño, que sabe lo que es ser padre y madre, que sabe lo que un niño significa y su valor sagrado. Y por eso esto no nos define. Y ese yo creo que es el mensaje. Esto no nos define, somos la patria de los niños, a pesar de unas estructuras que quieren afirmar y hacer lo contrario. Somos la patria de los niños. A pesar de fuerzas oscuras, como la de predadores sexuales, como este tipo en el Valle del Cauca, somos el país de los niños. Estas cosas a nosotros nos definen. Y especialmente los padres de familia somos los guardianes naturales de nuestros hijos. Esto es un llamado a cuidar a nuestros hijos. Esto es un llamado a saber que hay amenazas afuera en las calles contra nuestros hijos. Pero es un llamado a que nosotros protejamos más a nuestros hijos, los defendamos más, pero además seamos activos e inteligentes en lograr que nuestras normas cambien, que nuestras instituciones cambien y que estén en función de los niños por encima de todo. Nosotros no podemos construir unas ciudades para los adultos. Si una ciudad no es apta para niños, no es apta para nada. Que nuestro medidor, que nuestra regla para medirlo todo sea, ¿será que esto es apto para niños? ¿Será que los niños pueden ver esto y aún así su infancia permanece, su infancia sagrada se cuida? Si esto es así, entonces se puede. Que ese sea nuestro principio rector. Que hagamos un país en el que los niños sean felices, en el que los niños cuiden su inocencia, en el que el alma de un niño siga siendo pura y limpia. Yo creo que esa es la misión. Somos el país del divino niño. Y ese niño tiene una promesa, que para mí eso es muy poderoso y real. A los pies de ese niño dice, yo reinaré. Y nosotros confiamos en esa promesa. Confiamos en que los niños reinen en este país, porque ese niño va a reinar en nuestro país, el niño Jesús. Y eso es algo que está inscrito en el corazón de miles, de millones de colombianos. Eso es Colombia, es la patria de los niños. Y este podcast de hoy fue más bien un desahogo. Hay una idea, siempre dejamos una idea al final. En este caso vamos a dejar una invitación. Mañana, como todos ustedes saben, hay una gran marcha. Una marcha precisamente para defender a nuestros niños. Todos esos que decidieron meterse con nuestros niños van a conocer a sus papás. Los papás debemos salir a defender la infancia. No solamente nuestros hijos, sino los niños de todo el país. Porque así como nos duele eso que pasa en el Valle del Cauca, como nos duele lo que pasa en cada ciudad de este país, nos tiene que doler eso que está pasando allá. Porque están anulando la infancia de muchos niños con estas políticas. Y yo creo que no podemos aceptar eso. Yo creo que ya es hora de despertar. Muchas gracias. Gracias por escuchar como siempre. Y nos vemos el próximo viernes.